Muy buenas noches a todos los que se encuentran presentes en el Diplomado en Política Liberal. Vamos por la tercera sesión que hoy día nos toca hablar sobre la corrupción, la permisería y el voto. Hoy día terminamos la sesión número 3, el nivel introductorio. El día de ayer vimos estatismo y liberalismo y el primero correspondió a política y partido. Todo esto es nivel introductorio. Así que el día de mañana, en la sesión número 4, ya entraremos al nivel básico y tocaremos tema de democracia representativa y directa. Entonces vayamos al tema de hoy día, sesión número 3. ¿Qué es el movimiento de las 5 reformas? Es un movimiento de derecha, liberal, clásica, conservadora, fusionista, porque intenta fundir lo conservador y lo liberal, en la educación, en la economía, y quiere ser conservador en los límites del gobierno y en la moralidad sana. Y todo esto se basa en principios, se basa en normas y se basa en valores judeo-cristianos. Eso nos define a nosotros como el movimiento 5 Reforma. ¿Para hacer frente a qué? A los males que nos atacan. Desempleo, violencia, corrupción, pobreza, falta de inversión, falta de oportunidades, etc. Por eso que decimos que lo que tenemos en política es insuficiente. Hay poca política y mucha politiquería. ¿Cuál es el problema cuando se toca la corrupción? ¿Por qué es malo para la política? Porque al focalizarse todas las antenas, todos los reflectores sobre el problema de la corrupción, nos hace creer que ese es el verdadero problema. Pero aún más, esconde los verdaderos problemas que atravesamos. No nos alcanza el dinero, tenemos problemas de inseguridad ciudadana permanente y que los gobiernos no lo han resuelto en las últimas décadas. Tampoco encontramos empleo como quisiéramos, con sueldos dignos, altos, para vivir bien. Tampoco tenemos acceso a una salud de calidad para poder pagarlo sin mayor problema. El nivel de educación no nos permite encontrar trabajo como quisiéramos. Parece que hubiéramos estudiado por gusto, ni siquiera a nivel de maestría, a nivel de doctorado, muchos de ellos haciendo taxi. Entonces, al focalizarse a la corrupción, poniéndole todos los reflectores sobre ese caso, simplemente está tapando, o sea, está como las cortinas de humo, desviando la atención sobre los verdaderos problemas. Cuando sabemos que el problema no es la corrupción, sino lo que causa la corrupción, que es el estatismo. A partir de ese momento en que la focalización del tema de la corrupción aparece, inmediatamente se prende todos los reflectores y apunta a que la política pareciera que fuese una judicialización de esta actividad que no debería serlo. Y se la pasan día y noche mencionando sobre los aspectos legales, sobre los aspectos fiscales, sobre los aspectos judiciales de los actores políticos. Por ejemplo, titulares de hoy día: el señor Alejandro Toledo va a ser extraditado dentro de un mes, y ya se empieza a hablar en los TikTok, se empieza a tocar ese tema como si eso pudiera resolver la falta de dinero, la inseguridad en las calles y todo eso. Y eso es porque
el tema de la corrupción ha tapado realmente los verdaderos problemas y nadie quiere hablar de políticas públicas. Solamente quiere hablar de la situación legal del señor Toledo. Si lo van a traer en 3 meses, en 2 meses, en 1 mes, si va a apelar, no va a apelar. Sale el fiscal, lo tienen ahí en los principales medios de comunicación, se vuelve un rockstar. Es decir, el fiscal reemplaza la política y se vuelve un personaje importante, ¿no? Y entonces, obviamente, pues la clase media cae rendida ante ese problema, lo considera su enemigo principal. El que no habla de corrupción, realmente no está contemplando, dicen ellos, los verdaderos problemas del Perú. Y bueno, entonces las personas creen que eso es lo que es política. La judicialización de la política es lo que prima en nuestras conversaciones. Bien, eso es lo malo de la anticorrupción. Vayamos al tercer punto. ¿Por qué debemos rechazar la antipolítica? Rechazamos porque cierra la posibilidad a la buena política. ¿Qué es una buena política? Cuando se habla de los sistemas de gobierno, cuando se habla si el sistema republicano unitario es mejor que el sistema federativo. Por ejemplo, la buena política estaría discutiendo en estos momentos de la federalización de las regiones o los estados en el Perú. ¿Y qué es lo que se está hablando en estos momentos? De otra cosa que no sea política o buena política. Deberíamos estar discutiendo cómo hacer que el Perú, por lo menos, se agende la cuestión federativa, por ejemplo. Eso debería ser la buena política. Entonces, la antipolítica no tiene espacios como para discutir políticas educativas, políticas de salud y otros temas que a la gente sí le interesa. Pero como los medios de comunicación son medios poderosos, entonces distraen la atención y se piensa que la politiquería, o sea, lo anecdótico, lo que no debería ser motivo de conversación, se vuelve en un titular de los periódicos, de los medios de comunicación. Entonces, esta antipolítica, o sea, el rechazo a la buena política por politiquería o por la judicialización de la política, es lo que nos hace daño, porque no estamos yendo a resolver los verdaderos problemas que atraviesa el Perú. Eso es lo malo y eso es por qué debemos rechazar la politiquería, porque se vuelve antipolítica. O sea, no se discutan los verdaderos problemas que podrían resolver y solucionar de una vez por todas, y estaríamos hablando de las reformas de fondo, ¿no? Vamos al cuarto punto, la partidofobia y los partidos de 4 dimensiones. A ver, la partidofobia es el odio a los partidos, o detestamos a los partidos, porque los consideramos negativos, los consideramos que no aportan nada a la sociedad, que son entidades derrochadoras, como vimos en un reportaje de una televisora local, donde se daba cuenta de cómo se utilizaban los recursos que se les daba a los partidos políticos de nuestros impuestos para financiar. 70 millones de soles se les había dado a los partidos desde que se les autorizó mediante ley recibir de nuestros impuestos para financiar sus actividades permanentes. Se apreció en ese reportaje cómo es que estos partidos prácticamente habían derrochado lo que se les había entregado, llegando a niveles casi obscenos de un presidente de un partido que ganaba 15.000, 20.000, 30.000 soles mensuales. En eso se gastaba el financiamiento
del Estado hacia los partidos políticos. Los partidos políticos en estos momentos están casi estatizados, porque no solamente reciben dinero del público, sino que están controlados, fiscalizados, y prácticamente no son independientes, porque están de alguna manera manejados por organizaciones como Jurado Nacional de Elecciones, organismos como la OMPE, incluso RENIEC forman parte de ese sistema electoral. Y de ello, pues, se tiene pocos partidos que viven solamente de los aportes de sus militantes. Caso del Partido de Evolución, vive de sus aportes y no del Estado, ¿no? De eso es lo que no se dan cuenta los partidos de ahora y creen que es una bendición recibir dinero del público. Pero veamos, ¿de qué público está recibiendo? Yo, si soy un actor político y mis impuestos se están yendo a financiar el partido de Juntos por el Perú de la señorita Sigrid Bazán, entonces ahí está siendo mal utilizado porque mi dinero está financiando a un partido comunista siendo yo de derecha. Fíjense la injusticia que comete. Los partidos no son malos. Lo malo son que los partidos están en un sistema que los condenan a depender del estatismo. Y ese problema está como que no entiende que los partidos son a la política como las empresas son a la economía. Son necesarios para el funcionamiento de la política. Los partidos son organismos que dinamizan la política y que expresan las voluntades, las representatividades de sectores. Por eso se dice partido, porque parte un segmento de la población que expresa políticamente en una organización. Partido de Evolución expresa un segmento de la población que cree en el gobierno limitado, en el mercado libre, en la propiedad privada. Igual va a existir otro partido que va a expresar otro segmento de la sociedad donde va a desarrollar también sus principios contrarios, gobiernos grandes, ineficientes, mercados controlados, mercados fiscalizados y también la propiedad colectiva. Y eso es otro partido con esas características. Y no es malo, sino que tenemos que presentar en una democracia alternativas para que el votante escoja dentro del espectro de la izquierda-derecha. Izquierda dura, izquierda blanca, centro, centro-derecha y la derecha. Eso es lo que corresponde a un espectro político. Entonces no son malos los partidos por naturaleza. Lo malo es que esos partidos, como se encuentran en el estatismo, se desvirtúan, se convierten en un tipo de partidos que no expresan, por lo menos, lo que se llama partidos completos. ¿Qué es un partido completo? Un partido que tiene 4 dimensiones. Ideológico, conjunto de ideas organizadas para explicar cómo funciona un gobierno. Programático, se discute medidas que plasman los ideales en acción política. Tercero, representatividad. Un partido debe expresar a un conjunto importante de la sociedad. Y electoral, para competir por alcanzar el poder y llevar a cabo su programa que le va a hacer plasmar sus ideas organizadas detrás de la ideología. Entonces, esos partidos casi no existen, los partidos de 4 dimensiones. Y el Partido de Evolución lo que trata de hacer es tener esas características completas: ideológico, programático, representativo y competir en las lides electorales. Entonces, partido de 4 dimensiones.
de manera que todos podamos escoger de verdad entre la izquierda, la derecha y el centro. Así tenemos que constituirnos nosotros, partidos de verdad. Vamos a hablar de por qué partidos privados. ¿Ya? Eso es importante, porque todo partido tiene que ser independiente del Estado, así como las iglesias, las ONG, los colegios, las familias, son independientes del Estado. Lo mismo ocurre para los partidos políticos. Y sin tanta reglamentación, sin tanta ley, debe expresar un mercado político, un mercado libre de la política, quiere decir partidos organizados, en un mercado que no exista trabas de entrada o barreras de entrada y tampoco barreras de salida. Pero, ¿qué es lo que encontramos ahora? Que partidos privados casi no existen, porque están controlados, supervisados, fiscalizados por las entidades electorales. Entonces, pierden independencia. Incluso cuando se le otorga el permiso para que operen, le dan de manera temporal o le dan bajo ciertas condiciones. Algo así como licencias temporales de operación. Si cumples con determinados requisitos, se te renueva la licencia, o sea, las autorizaciones. O sea, las entidades como los partidos no funcionan permanentemente, funcionan bajo la voluntad de una autoridad del Estado que va a decidir si existe o no existe el partido en el mercado político. Si es formal o se vuelve informal. Así estamos. O sea, no solamente hay que hablar del mercado libre económico, sino también tenemos que hablar del mercado libre político, para no volver a los partidos en entidades paraestatales, o sea, que se vuelven partidos del Estado o casi del Estado, para no decir totalizantemente Estado, a fin de guardar las formas, para que se digan de alguna manera estos partidos son medio privados y no se le da la libertad de operar, porque hay una entidad que va a decidir si va a operar o si va a participar o no en las elecciones. Y eso es lo que hace falta, ¿no? Tener entidades privadas, independientes de todo Estado. Además, debemos reconocer que toda facultad que tenga la autoridad para otorgar, o sea, esa discrecionalidad para darle licencias, autorizaciones, permisos a un partido político, se presta a corrupción. Se presta a corrupción. Quiere decir que las entidades operan con reglas que ponen ellos y se prestan también a lo que se llama las extorsiones. O sea, un funcionario extorsiona a una organización diciéndole que bajo esta forma se te podrá ser admitido, también dándole alternativas para que pudiese entender que hay otras formas fuera de la ley para darle permiso. O sea, la discrecionalidad es tan fuerte que se corrompe la entidad electoral. A algunos les toca, como dicen, de forma más fácil para ingresar al registro de organizaciones políticas, mientras las otras que no son de su simpatía ideológica de la autoridad sufren más controles, más fiscalizaciones y ahí se presta a la corrupción, ¿no? Esos son los peligros de tener autoridades con alta discrecionalidad para permitir que un partido trabaje y se formalice. Y eso debe ser
totalmente independiente. Nosotros hemos planteado la derogación de la ley de partidos políticos y que solamente se regule por el Código Civil, como asociaciones civiles. Como las asociaciones civiles tienen gobiernos internos, en el Código Civil dice cuáles son esas reglas que debe acatar una asociación civil. Y ahí le corresponde regularse al partido político. Nada más. Código Civil y punto. Vamos con aquellos argumentos en contra de otorgar permisos de parte del gobierno o de parte de las entidades estatales a estas organizaciones privadas. ¿Por qué estamos en contra? Estamos en contra justamente del control. No queremos que se le controle a los partidos de esa manera. Se les controla si quieren posteriormente, cuando cometen algún error o cometen alguna infracción, se les sanciona, pero no que se les sancione antes, o sea, que antes de que cometa algún tipo de error administrativo, penal o electoral, se le esté controlando, fiscalizando y todo ello. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer un Estado, a través de su gobierno, es la domesticación. O sea, los empieza a trabajar para que se vuelvan una especie de servidumbre del Estado, ¿no? O sea, se domestique a la voluntad de la autoridad, ¿no? Y así lo hace contra los partidos políticos. Igualmente ocurre licencias y fiscalizaciones a las iglesias, a los sindicatos, a la prensa, etcétera, entidades educativas, controladas, fiscalizadas, reguladas, a las empresas, la medicina, las jubilaciones. Prácticamente las entidades privadas están controladas, fiscalizadas, reguladas, y eso no puede ser, ¿no? Entonces se vuelve caprichosa las reglas. En el caso de los partidos políticos, llegan a un nivel de control que se les obliga a los partidos políticos a llenar sus planes de gobierno en un tópico que corresponde a una ideología en particular. Se les dice, ¿qué van a hacer ustedes como partido político dentro de su plan de gobierno para la comunidad LGTBI+. O sea, se nos obliga a los partidos que no creemos en la ideología de género a llenar nuestro plan de gobierno con medidas a favor de esa comunidad. Te lo dice en el resumen de plan de gobierno. O sea, tienes que llenar y decir qué vas a hacer con esa comunidad. Ese sesgo ideológico nos han dicho que se puede aplicar una demanda en contra porque afecta justamente la participación libre y voluntaria de los partidos políticos. Ese es un ejemplo dentro de lo que hay en la ley electoral. Entonces, se vuelve arbitraria la medida, caprichosa la medida, ideológicamente fundada, y eso tiene sus premios si lo haces caso y su castigo si no le haces caso, ¿no? Entonces, eso contra esa permisería, esas regulaciones es la que estamos en contra. Por eso pedimos la derogación de la ley de partidos políticos para dejar que las propias organizaciones se organicen y presenten sus candidatos dentro de un marco de la ley de elecciones. La ley de elecciones sí la dejamos porque viene a ser la regla de la competencia, es decir, cómo se elige al presidente, cómo se elige a los vicepresidentes, cómo se elige a los congresistas, cómo se eligen, cuáles son las reglas, cómo se gana, bajo qué porcentaje, qué hay en la segunda vuelta, cómo es el calendario electoral. Todo eso se pone ahí. Entonces, la sociedad civil se organiza espontáneamente y presenta sus candidatos. ¿Ok? Vámonos a los partidos de alquiler y los partidos desechables.
como existen permisos, como existen reglamentaciones, fiscalizaciones, controles, entonces se arma un mercado paralelo. Un mercado donde algunos cumplen y otros no cumplen. Donde hay la ayuda de parte de la autoridad y donde están los que están prácticamente castigados por la autoridad. Entonces, esas regulaciones, esas permiserías, esas licencias, es el apetito voraz que tienen las organizaciones que tienen algún contacto con la autoridad. Buscan el contacto con la autoridad para lograr el objetivo de la inscripción. Entonces, con eso se postularían para cargos públicos, con eso tendría cierto poder, podría incluso atraer financistas para el partido, una vez teniendo el permiso solicitado. Entonces se vuelve un mercado paralelo para obtener licencias bajo el capricho de la autoridad. Y se paga incluso derechos de peaje. El que entra a un partido político y aspira a un cargo público tiene que pagar su peaje, tiene que pagar sus miles de dólares para que lo pongan en el puesto 1, puesto 2, puesto 3 dentro de la lista congresal, o unos cuantos cientos de miles de dólares para que lo conozcan, para que lo coloquen de vicepresidente primero, vicepresidente segundo, o en su defecto paga para ser el candidato presidencial. Entonces se vuelve partidos que corresponden más a un negocio que anda detrás, porque el que ha creado el partido lo que está persiguiendo no es la aspiración de ser un mandatario o un congresista o una autoridad, sino el tema lucrativo. Formar un partido se vuelve un negocio, cobra por los cupos de entrada y hace caja, varios millones que le sirven para financiar su vida de esa manera, ¿no? Entonces se presentan gente con dinero, gente improvisada que tiene dinero y que no son políticos profesionales, y los partidos pues se prestan al desecho, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que no logran el porcentaje mínimo para seguir operando, prácticamente lo mandan al tacho de la basura. O sea, pierden la inscripción y se perdió la oportunidad de hacer política. ¿Por qué? Porque el capricho del gobernante, de la autoridad electoral, señala que una vez que ha completado y pasado el requisito de la competencia, vienen los porcentajes, quienes se van, quienes se quedan. Los que no reúnen el 5% de la votación válida, se van y perdieron la inscripción, ¿no? Así estamos en la parte de los partidos de alquiler, que se paga para entrar, y los partidos desechables, que son utilizados solamente para efectos electorales, pero no son ni ideológicos, ni programáticos, ni electorales, ni siquiera son representativos. En el penúltimo punto, financiamiento privado de los partidos. ¿Qué hay con esto? ¿Acaso no se presta a la corrupción? Lo que tiende a la corrupción es justamente el estatismo. El estatismo es el pararrayo favorito de la corrupción. El estatismo atrae a los malos en contra de los buenos. Y como hay más regulación en un estado estatista, entonces toda suerte de prebendas, privilegios empiezan a circular en medio de ese mar de las regulaciones. Recuerden bien, la autoridad es la que tiene el poder de concederte o no la licencia. O sea, él tiene la sartén por el mango. Y cuando una empresa o un candidato paga para que su partido sea aceptado, no es porque el que tiene el dinero tiene el poder, sino la autoridad tiene el poder para concederle o no, porque tiene varias ofertas sobre la mesa. Él es la autoridad bajo el estatismo el que tiene el poder de decirte sí
o decirte no. Y si te dice sí, bajo sus reglas de juego, porque él tiene el poder, tú no. Tú tienes solamente el dinero. El que tiene el dinero paga, el que no tiene el dinero no paga y simplemente no le dan esa licencia, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer un partido político? ¿O qué debemos hacer para que los partidos políticos no funcionen de esa manera? Quitar al estatismo. El estatismo es el problema. Porque mientras haya estatismo se va a corromper el mercado político con partidos que hemos visto desechables y de alquiler. Hay que sacar el estatismo para que se recomponga. Y el estatismo se le quita por medio de la derogación de las leyes malas. Le quitas el poder a los funcionarios públicos sobre áreas que no deben estar controladas ni reguladas y de esa manera ya no tiene ningún efecto de coacción, de extorsión. Si no me pagan, no estás inscrito. Nosotros ahí hablamos del financiamiento privado. Que los partidos subsistan bajo su financiamiento de cada militante. Si dicen que son representativos, si dicen que son de ancha base, sus propios militantes serán los que financian a ese partido. Ahí estará demostrado si son populares. Si son populares, tienen el dinero. Si no son populares, no tienen financiamiento para que en la realidad sean populares. Solamente el dinero privado hace que los partidos dependan de sus miembros y no dependan de un tipo que tenga plata, porque ahí es lo que tenemos. Los tipos que tienen dinero, que tienen para pagar, se hacen dueños del partido. Ni siquiera los miembros aportan, él es el que aporta. Por tanto, él tiene el derecho e impone sus reglas. Y los partidos así pierden todo sentido y la ley de partidos nunca se va a cumplir como formadores de liderazgos políticos, como estabilizadores ante las crisis o fortalecimiento de la democracia. Con la ley de partidos políticos, ninguna de esas tres se ha logrado, ni la ha fortalecido la democracia, no se ha logrado tener líderes o nuevas caras, no se ha hecho nada por enfrentar a los enemigos de la democracia, como es el terrorismo, en las principales áreas del debate público, como son las universidades. Nada ha logrado la ley de partidos políticos, nada han logrado los partidos en estas condiciones. No se han logrado los objetivos y eso es uno de los varios argumentos que hemos presentado para que esa ley se derogue ante justamente el juzgado constitucional. Estamos en un proceso de apelación que espero que nos den la razón. Y por último, los liberales y los sindicatos. ¿Estamos los liberales en contra de los sindicatos? Nuestra respuesta es no, no lo estamos contra aquellos sindicatos que capacitan a sus trabajadores, que arreglan y organizan fondos de pensiones, que le buscan trabajo a los trabajadores empleados. Contra ellos no estamos. Estamos contra aquellos sindicatos que usan la violencia, que usan el poder para obligar mediante leyes a que se le paguen más. Estamos contra el tipo de sindicato, gremios o lo que fuere, aquellos que utilizan de forma coactiva para que se afilien obligatoriamente los trabajadores en un sistema de pensiones. Contra ellos. Por eso que hablamos de la derogación de la ley de sindicatos. No para que desaparezcan los sindicatos, sino para que desaparezcan aquellos sindicatos que usan el poder, usan la ley para beneficiarse por otros medios que no sean la capacitación, los fondos de pensiones, las bolsas de trabajo, que son para lo cual nacieron los sindicatos, para atender esas tres funciones que son lo que, digamos, legitima su accionar, ¿no? Buscarle trabajo, buscarle un fondo de pensiones, o sea, cotizan todos y están dando un fondo para luego en su vejez, y la capacitación. Entonces, con eso ponemos
la intermediación de manera correcta, ¿no? Entre la empresa y el mercado laboral. Entra ahí el sindicato. Un sindicato que, como digo, actúa en función a buscarle bolsa de trabajo. Segundo, la capacitación para mejorar sus habilidades y su experiencia y sus conocimientos. Y buscarle planes de jubilación. Así es como intermedia los sindicatos en un mercado libre, sin leyes sindicales, solo con las funciones originales, naturales de los sindicatos, que es la de capacitación, la de jubilación y la de encontrar bolsa de trabajo. Bien, hemos terminado entonces lo que corresponde a los subtemas y ahora pasamos a las preguntas en unos 10 minutos. Adelante, quien quiera preguntar. Adelante, Dante Mesa. Bien, gracias. Ya, bueno, hablando de partidos representativos, el señor terrorista Bermejo estaba levantando simpatías, digamos, para inscribir a su partido Voces del Pueblo, ¿no? Entregando gaseosas a los posibles afiliados. Bueno, como esto soy un tanto nuevo con el partido, quería saber cómo va a ser para la inscripción, porque sabemos que el Jurado Nacional de Elecciones tiene pues, sus simpatías con determinados partidos, dado los antecedentes también proterroristas del señor Salas Arenas, y eso supongamos que se mantenga en el tiempo, más o menos demora 2 o 3 años, más o menos, a inscribir un partido. Entonces, ¿cómo sería en el caso del Partido de Evolución? Que tiene que ser obviamente programático, ideológico, representativo y electoral. Nada más. Sería trabajar fuertemente con las bases, o sea, formando liderazgos, estructurando las dirigencias en base a conocimiento, habilidades, de tal manera de que se fortalezcan justamente lo que la ley pide, ¿no? La ley está pidiendo 66 comités, mínimamente en 20 regiones, de 50 militantes cada uno, con 5 autoridades en cada uno. O sea, si hay algo que podemos moldearnos es tratar de lograr esa cifra mínima, porque de nada sirve inscribir y no tener comités. Porque de nada sirve tener las firmas y no tener las estructuras, porque ¿quién haría la propaganda del partido si no tenemos a los representantes de cada región en las diferentes provincias? Entonces hay un desafío que hay que cumplir, que es la estructuración de dirigencias reales que estén en provincias y que tengan nivel de llegada a los distritos y se puedan articular de una manera efectiva para que el partido tenga representación popular. Porque recuerden, nuestras medidas, nuestras reformas, nuestro programa y nuestro proyecto es ambicioso, es radical porque ataca a las raíces del mal. Y por eso necesitamos ese trabajo de bases. O sea, de nada sirve tener la inscripción, pero no teniendo las bases. Porque el momento que empiece la campaña electoral, no vamos a tener a los cuadros, no vamos a tener a la dirigencia, y cuando hable alguien A, el otro va a hablar B. Cuando alguien diga reforma policial, el otro va a decir medida policial. O va a decir solamente aumento de sueldo, y no puede sostener la argumentación porque no ha sido debidamente preparado las personas dentro del partido. Entonces nos tomamos en serio el hecho de las 4 dimensiones. Queremos ser populares porque para poder implementar la derogación de las leyes en el Congreso necesitamos congresistas que lo hagan, que por lo menos esperemos tener 66 en algún momento para realizar por democracia y por votación la derogación de las leyes. Como verás,
hay que hacer lo que se tiene que hacer, que es la Constitución, a pesar de todas las restricciones que nos ponen a materia de legal, a materia administrativa, con todo lo que nos ponen de cortapisas y que tenemos que poner las medidas a favor de la comunidad LGTBI, vamos a tener que sortearlo de alguna manera, poniendo no aplica, por ejemplo, ahí, no aplica, ¿no? Y no quiere decir que estamos en contra, simplemente no aplica para nuestro plan de gobierno. Entonces hay que estar en constante conversación con las autoridades sin estar peleándonos, por cierto, ¿no? Si no, no vamos a lograr inscribirnos, ¿no? Gracias. Listo. Vamos. A ver, pregunta Marlene. Entonces, ¿los sindicatos del SUTEP desaparecerían o no? Desaparecerían los privilegios que tienen a partir de la ley estos sindicatos. No desaparecen los sindicatos. O sea, tú con una ley no lo vas a desaparecer. Lo que vas a decir es, ok, ustedes sigan adelante, pero eso sí, ustedes tienen licencia sindical del SUTEP, que le estamos pagando con nuestros impuestos a los dirigentes del SUTEP. Ahora búsquensela entre sus miembros para que los sostengan a ustedes, que ellos se encarguen de buscar donaciones para que sus dirigentes hagan la labor de la, digamos, dirigencia o la conducción del SUTEP. Si hay la obligatoriedad de que se suscriban a sus afiliados en el SUTEP, esa ley simplemente se elimina y ellos emplean la persuasión para que se inscriban en el SUTEP. No vamos a desaparecer a SUTEP, lo que vamos a desaparecer son sus privilegios, nada más. Así que ellos pueden seguir compitiendo con su misma ideología. No hay nada que temer, al menos nosotros. ¿Otras preguntas quieren hacer? Bien, entonces queda como conclusión lo siguiente. El movimiento 5 Reformas es fusionista, conservadora en los límites del gobierno, no más allá de las 3 funciones, conservadora en lo moral, en la buena moralidad. Somos además un partido que rechaza las distracciones, como es la histeria anticorrupción, el lawfare, esa judicialización de la política que nada bueno nos conduce. Igualmente la antipolítica, porque la antipolítica desplaza a la buena política y la buena política es la que soluciona los problemas de la gente. Y por esa razón creemos que al rechazar ese tipo de sistema estatista que convierte a la politiquería en el principal centro de atención, nos va a permitir establecer más organizaciones de 4 dimensiones que se ubiquen justamente en la franja izquierda-derecha, debatiendo políticas públicas de centro, políticas públicas de izquierda, políticas públicas de derecha, y en la propia confrontación de ideas se saca quiénes son los que tienen la verdad y la razón. Y eso es algo saludable porque se está atacando de raíz los problemas que se quieren solucionar. Entonces, estaremos aspirando de esa manera que los partidos sean financiados con los propios fondos de sus miembros y no como es actualmente con los impuestos, de tal manera que nos evitamos que nosotros de derecho estemos pagando con nuestros impuestos a Perú Libre, a Fuerza Popular, a Renovación Popular, que no son de nuestras simpatías ideológicas. La argumentación que estamos poniendo para la permisería, es decir, las regulaciones, controles, fiscalizaciones, es que eso se presta a corrupción. Si tú no eres amigo de la autoridad, es casi imposible que podamos lograr una inscripción de manera sana, de manera correcta, para inscribirnos y no tener que bajar dinero y corrompernos como ellos quisieran, ¿no? Porque ellos tienen la sartén por el mango. A ver, Diego Hurtado, adelante. José Luis, una pregunta. ¿Un sindicato puede llamar a una huelga, por ejemplo, un sindicato privado? O sea, por ejemplo, quieren subirse el sueldo y hacen como una huelga el sindicato para una empresa privada, así que tiene dinero para pagar, pero no paga, por ejemplo. Ajá. ¿Podría ser un sindicato? Sí, claro, los sindicatos tienen que usar la persuasión.
O sea, tiene que llamar voluntariamente a los trabajadores y decir, vamos a hacer huelga de brazos caídos. Y no emplean la violencia, ¿no? O sea, se portan bien simplemente, están en sus escritorios, pero no trabajan. Entonces, pacíficamente conversan el dueño del negocio con los representantes de los trabajadores para llegar a un arreglo. ¿Por qué ustedes están en brazos caídos? ¿Por qué no trabajan? Y ahí empieza la deliberación de las soluciones, etc. Pero eso se hace de manera pacífica, cooperativa, persuasiva, influyente, dentro de los términos civilizados. Lo que hacen los sindicatos ahora es tirar piedras, romper los negocios, ¿no? Utilizar la violencia como medio para lograr sus fines y a veces han parado en las leyes laborales que le dan ciertos privilegios a los sindicatos de ahora, ¿no? O sea, nosotros no estamos contra los sindicatos, estamos contra las prácticas violentas, privilegiantes de los sindicatos. Eso hay que dejarlo claro, ¿ya? Luego hablamos de partidos de alquiler, que son justamente una manifestación del estatismo. El estatismo no permite lograr partidos independientes, sino partidos estructurados de acuerdo a la voluntad del gobernante, que ya casi pierden toda la independencia porque según la ley son de aceptación y no son de aceptación si no cumple con la ley. Por tanto, en la ley está la expresión de la voluntad del gobernante, ¿no? Los quiere domesticados a todos los partidos políticos para que no digan ni A ni B contra la autoridad electoral, ¿no? Por eso que los partidos estos que se están inscribiendo, Libertad Popular, Partido Primero Perú, del señor Vizcarra, todos están calladitos, no le dicen nada a Salas Arena. No, ahí no le dicen nada, que el señor es cuasi terrorista, nada, quieren cumplir con sus requisitos de que le den el permiso. Y después ya lanzarán sus improperios contra él, ¿no? Pero, mira, Libertad Popular está contento ahí el señor Rafael Belaúnde, sí, está bien el señor Salas Arenas ahí. A ver, adelante, hay 3 manos levantadas. ¿Quién sigue? Juan José Rojas, adelante. José Luis, buenas noches desde Colombia. Hola, Dos ¿cómo estás, Juan preguntas. José? La Adelante. primera, gracias. Mira, la primera, ¿me puedes recordar, por favor, por qué es la infraestructura parte parte de las funciones del Estado? Y segundo, relacionado con el tema de corrupción, ¿cómo hacemos para que ejerciendo esa función de infraestructura no caigamos en el error de la corrupción? De la corrupción, te refieres, ¿no? En la infraestructura, ¿no? Sí, correcto. Ya. Ejerciendo esa función, ¿cómo no caemos en el Sí, tema de la corrupción? Porque pues eso es pan de cada día de todos así nuestros es, así estados, es. ¿no? Sobre todo en el tema de la infraestructura donde cada uno lleva su tajada. Ajá. Ya, de la primera, ¿de dónde sacamos el tema de que la infraestructura le corresponde al Estado? Hay bienes públicos. ¿Qué es un bien público? Algo que no se puede excluir, no se puede rivalizar. Y entonces cuando hablamos de carreteras, caminos, es algo que no lo pondría el sector privado a menos que pongan peajes. Cuando uno paga impuestos, uno paga por 3 cosas: por infraestructura, por el tema de justicia y por darle tema de seguridad. Eso no excluye la posibilidad de que el sector privado haga otra alternativa. Lo que va a hacer simplemente un gobierno liberal es lograr cumplir con lo mínimo. Le doy veredas, caminos, carreteras, lo mínimo. Ahora, si el sector privado encuentra un espacio para poner una carretera que compita con la carretera del gobierno, que lo haga. Y ahí va a pagar la gente. ¿Me entiendes? O sea, lo que no podemos hacer es que darle todo al sector privado para que cobre peaje por todo lo que uno camina, peaje. Circula, peaje. Bajas, peaje. Subes, peaje. Das la vuelta, peaje. Porque como es negocio, nadie invierte sin una retribución a cambio. Entonces se estaría cobrando todos los días, cuando bajas, cuando subes, cuando doblas, etcétera, el peaje. Entonces, lo que hace el gobierno es mejor ahorrémonos que el sector privado haga cada tramito de una carretera o haga una carretera grande y lo cobre el sector privado, cuando el impuesto puede servir para eso. Económicamente hablando significa
que estás utilizando la ley de economía de escala ahí, que significa a mayor volumen el costo baja, el costo de crear carreteras a manos del Estado, ¿no? Igual que la defensa, que en lugar de comprarte tu tanque, en lugar de comprarte tu ejército, que te va a salir más caro hacerlo de forma individual, hagas una bolsa común y en esa bolsa común se pueda ahorrar porque compras en volumen las cosas. Además, recuerda que no es que el gobierno va a poner su empresa estatal para construir, no, no, no. Lo único que va a hacer es financiar, financiar. Y ahí viene la parte segunda de la corrupción. ¿Cómo evitamos que en esa licitación, en esa adjudicación de las obras públicas se meta por ahí el tema de la corruptela? Bueno, hay un método, es el contrato meta. Y el contrato meta no necesariamente lo tiene que ejecutar el funcionario público. Simplemente le das a una empresa privada para que sea la que administre el proceso de gestión de la licitación. Quiere decir que tú le encargas a una empresa bajo contrato que si en el proceso se demuestra que hay corrupción, lo denuncias a la empresa, le quitas lo que le tengas que quitar, que te indemnice, todo. Entonces la empresa privada va a buscar al que ofrece menores montos de cobro de la construcción de una obra pública, y eso se llama cláusula anticorrupción. O sea, el funcionario público lo único que está haciendo es ordenar las bases sobre lo que quiere. Dice, yo quiero una carretera de este ancho por este ancho, de este lugar, con que llegue a este lugar, y el sector privado que haga el expediente con una empresa privada que tú contratas para que haga la gestión de todo ese proceso. Tú no tienes por qué, como funcionario público, enterarte de toda la parte técnica para que se cumpla el objetivo, ¿no? Es como decir, yo soy un consumidor de carne y yo no voy a meterme en la hora de comprar carne la cantidad de alimentos que debió haber comido la vaca del cual sale la carne para yo involucrarme en el consumo de esa carne. No, tú no tienes por qué involucrarte, simplemente contratas a una empresa para que haga la vez estudia, que sabe bien de cómo funciona este negocio y suscribe contigo un contrato diciendo, mire, yo doy este dinero para esta carretera. Y usted se va a encargar de hacer la convocatoria de la licitación con un contrato de cláusula anticorrupción. Por tanto, si yo doy 100, no me va terminando cobrando 200, porque la meta justamente es que me cobre 100, no 200. Si usted me cobra 200, usted lo pagará con su propio dinero. Esos son contratos privados que haces tú como gobierno. Y le metes un tema de auditoría internacional para que te quedes tranquilo. Es decir, convocas a empresas dedicadas a la fiscalización de todas las cuentas que la empresa haga con el otro que se llama el constructor, para un poco tranquilizarte. Hagas lo que haga, tiene ahí un fiscalizador, ahí están pues las famosas auditorías, ¿no? de grandes empresas internacionales que se dedican a eso. Así que pagas por eso y suficiente, ¿no? Yo creo que eso le baja el nivel. Ahora, la cantidad de corrupción pues baja tremendamente un gobierno liberal, porque como el gobierno liberal es un gobierno de solamente 3 funciones versus la actual que tiene como 19 funciones, poco espacio le deja al mercado para que las empresas encuentren oportunidades de hacer negocio en la construcción. Entonces creen que el gran negocio es meterse con el Estado a hacer construcciones, porque como el gobierno ha abarcado todo, ha totalizado todo, deja pocas oportunidades y todas esas mayores oportunidades se encuentran en manos del gobierno. De esa forma, más o menos. Bien, nos vamos con Víctor Tolentino. Adelante, Víctor Tolentino. Me ha gustado la participación y también de un hermano de ilustrador de la pregunta de si vamos a presentarnos en estas elecciones nuevas que se vienen, ¿no? Que se avecinan en el 2024. Si nos vamos a presentar. Nos vamos a Estamos presentar. trabajando para eso.
Estamos Nos vamos a trabajando en presentar eso. en estas elecciones. Por eso, para el 2024, si se da en abril, podríamos entrar. Pero estamos trabajando en ello y necesitamos el apoyo de los devolucionarios para conseguir la De mi parte, por parte de mi distrito, yo tengo para conseguirle las 5.000 o 10.000 firmas. Ya. Por eso, si es para el 2020, sí nos alcanza el tiempo. Si es para este año, no. No creo que sea para este año, va a estar ya solamente quedado para el 2024. Ya, Y ok. tengamos fe que vamos a salir. Sí, estamos justamente trabajando en la conformación de las células y los comités provinciales. En eso estamos y vamos a tener el primer Congreso Nacional el 7 de diciembre de este año y ahí se van a elegir las autoridades, los candidatos para el Congreso, para la presidencia, vicepresidencia y todas las autoridades para que esté listo el expediente para ser presentado a más tardar a comienzos de enero del próximo año. Profesor, ¿cuánto nos piden el Jurado Nacional de Elecciones? 25.000, o sea, el 0.1% del padrón electoral. Ya. Sí alcanzamos, Ujú. con Ok, fe nomás. coordinamos por interno para Ya, hacer eso. claro. Bien, no habiendo más preguntas, cerramos la sesión de hoy día, agradeciéndole a todos y nos vemos el día de mañana, pero entrando ya al siguiente nivel, que es el de el básico, ¿ya? El básico, ahí estaremos desarrollándolo con la sesión número 4, democracia representativa y directa. Entonces nos despedimos, nos vemos el día de mañana a la misma hora, 9 de la noche. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Listo, muchachos.